Frente a la insistencia del presidente Juan Manuel Santos sobre refrendar los acuerdos de La Habana por medio de un plebiscito, este martes las FARC respondieron. En entrevista exclusiva para Noticias RCN, alias Jesús Santrich dijo que al plebiscito lo van a enterrar y que el 23 de marzo no va a haber firma del acuerdo final. Estamos avanzando con celeridad, con nuevas conquistas en la mesa, pero indudablemente el 23 de marzo no va a haber firma de acuerdo final porque hay muchos puntos aún sin resolver que están inscritos dentro de lo que es el fin del conflicto y el tema de la implementación de los acuerdos. Eso no es un problema de gustarnos o no gustarnos. La mesa se trabaja de manera bilateral, somos partes iguales en estas conversaciones. Me parece que al plebiscito le va a pasar lo que a Joselito Carnaval el 9 de febrero en la tarde. Es decir, que lo van a enterrar. Senador Iván Cepeda, el gobierno ya parece tener hasta lista la pregunta del plebiscito, pero las FARC no tienen ni idea de que esta va a ser la forma de refrendación, o por lo menos no la aprueban. A mí no me extraña eso. En todos los puntos que se han discutido en La Habana, gobierno y guerrilla tienen visiones radicalmente opuestas. Y este no va a ser ni la primera ni la última discusión sobre los asuntos que restan en la agenda. Pero yo vuelvo al asunto. Aquí debiéramos concentrarnos en identificar cuáles son las diferencias. Por ejemplo, noto una protuberante en el planteamiento que hace el doctor Rangel y que yo hago. Una es la constituyente o asamblea constitucional va a ser para refrendar los acuerdos. Mi posición es que no debería ser un tema de una asamblea de esta naturaleza, porque ya se han discutido esos acuerdos en la mesa de conversaciones. Y es allí donde, digamos, en esa instancia, y bueno, puede ser hacer llegar a la mesa de conversaciones, doctor Rangel, los puntos de disidencia y discutirlos. Este es el momento para eso. Pero no creo que, digamos, ni gobierno, ni guerrilla, ni quienes respaldamos este proceso, pongamos en juego en una asamblea, llámese como se llame, lo que se ha logrado construir después de tantos años en La Habana. Más bien diría que este es el momento, antes de que se llegue al momento refrendatario, de discutir las diferencias y de plantearlas claramente. Muchos colombianos, senador Rangel, se sienten todavía muy lejanos de lo que se está discutiendo en Cuba porque ha sido hermético, por razones que el gobierno y las FARC han decidido mantener en secreto. Y supuestamente el plebiscito será la forma de involucrarlos, de acercarlos, pero la gente no entiende de si hay que convocar una Asamblea Nacional Constituyente, si es el referendo, si es el plebiscito. ¿Cuándo podríamos contarle a los colombianos de qué forma ellos van a decir sí o no a lo que se acordó? Pues en esto la voz cantante obviamente la debería tener el gobierno, pero yo creo que la opinión pública tiene mucha desconfianza sobre los planteamientos del gobierno. Es que recuerdo nuevamente el tema del referendo. El gobierno embarcó al Congreso en toda una reforma constitucional durante 2 periodos legislativos para tener una ley de referendo porque estaba a puertas de la firma de un acuerdo de paz. Ni lo uno ni lo otro, ni estamos a puertas de un acuerdo, ni el gobierno finalmente aceptó el referendo que había impulsado. Después dijo Santos, no, nunca me he comprometido con un referendo, el referendo sería un suicidio. Esta vez se compromete con un plazo del 23 de marzo que a todas luces no se va a cumplir y muy seguramente el plebiscito, tampoco se va a realizar. Así que el gobierno está improvisando demasiado. El gobierno tiene demasiada prisa, demasiada improvisación, no tiene una visión clara de cómo se deberían refrendar e implementar estos acuerdos. El Consejo que se ha inventado como asesor de la paz es esencialmente, eso es nada, eso es como hablarle a la pared. Hemos conversado nosotros con representantes del gobierno, les hemos presentado nuestras propuestas, es como hablarle a la pared, un ensimismamiento absoluto que no le conviene ni al gobierno, ni a los acuerdos de paz, ni al país. Ahora, señor Jaime Arrubla, el gobierno pareciera tener mucho afán en que este plebiscito llegue a ser una realidad, un plebiscito que para muchos ha sido un plebiscito exprés. ¿Qué pasa si la Corte Constitucional le dice al gobierno que no puede adelantar el plebiscito? Diría, por ejemplo, el presidente Santos, ya hice
lo que tenía que hacer. Mi idea era consultarle al pueblo colombiano, pero la justicia me lo impide, entonces ¿vamos a hacerlo políticamente por decreto? A ver, yo creo que ahí hay un equívoco. Para hacer un plebiscito en Colombia no necesita la Corte Constitucional. Sí. El presidente hoy, de acuerdo con el estatuto de los mecanismos de participación ciudadana, puede perfectamente convocar a un plebiscito para someter al pueblo la aprobación de sus políticas que no requieran de la intervención del Congreso. Es decir, por el plebiscito ni se reforma la Constitución ni se reforma la ley. Se aprueba una política pública. El plebiscito es más bien buscar un sí a las políticas que el gobierno está implementando. Eso se puede hacer hoy. Lo que pasa es que tiene unos umbrales que al gobierno no le parecieron que eran los adecuados. Entonces lo que hizo el gobierno fue someter a reforma constitucional por acto legislativo esos mecanismos. Y lo que está esperando es que la Corte Constitucional, que tiene un control automático sobre las leyes estatutarias, le dé el agremen para poder convocar de acuerdo con la nueva reforma. Si no, le tocaría convocar con las condiciones que hoy están vigentes. No sé si eso le convendría o no le convendría. Eso ya será una decisión. Pareció que al ministro del Interior lo escuchamos ahora y dijo que más bien no lo convocarían, pero lo oí muy ligero. Sería mejor una reflexión más detenida. Por eso digo yo que el propósito que busca el gobierno es muy distinto al propósito que buscan las FARC. Porque es que las FARC que plantean una constituyente es para una cosa muy distinta, es para reformar la Constitución, es para hacer las reformas que los acuerdos implican y puede ser para muchas otras cosas. Senador Iván Cepeda, ¿y cuál es el miedo de convocar el plebiscito con el umbral del 50%? Sí, bueno, eso hay que preguntárselo al gobierno. pero le pregunto es porque ya prácticamente... Si usted me permite, nosotros en el Congreso siempre hemos, sido muy claros en que cuestión que no se discute en La Habana no cuenta con nuestro apoyo. Sí. Y esa es nuestra, la idea del plebiscito es una idea muy respetable, es una idea de origen gubernamental. Así que esa pregunta es más bien para el ministro Cristo, que estuvo en el segmento anterior. Pero usted no comulga con la idea de este plebiscito. Yo he así expuesto como aquí mi posición. Yo lo que creo es que debemos avanzar hacia, una discusión mucho más global. Sí. Porque para mí el problema es hoy cómo construimos la paz del país. Y he llegado a la conclusión de que el camino óptimo es buscar un consenso de todas las fuerzas políticas. Podría a todos ahorrarnos esfuerzos inútiles en las próximas 2 décadas. Y la posibilidad, senador Rangel, de que ya la pregunta esté como se manejó en la campaña, o vota por la paz o vota por la guerra, ¿no es suficiente garantía para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos de que la gente podría estar a favor? Pues al parecer no, porque es que las encuestas están demostrando que hay mucha gente que no está dispuesta, dentro de la opinión pública, entre los votantes, a tragarse la inmensa cantidad de sapos que contienen estos acuerdos de La Habana. Las encuestas están señalando, por ejemplo, que un 80% de la población no acepta la impunidad para los crímenes atroces, que no haya penas privativas de la libertad, penas de cárcel, que haya elegibilidad, que puedan ser parlamentarios y alcaldes los responsables de esos crímenes atroces, que no haya una destinación de los dineros de las FARC efectiva para reparar a las víctimas, etcétera. Así que el gobierno no la tiene fácil para la aprobación de un plebiscito. Por esa razón es que ha bajado el umbral. Considera pues que con un umbral bien bajito y con buena campaña, con mucha mermelada, seguramente va a alcanzar ese umbral aprobatorio. Esa es la razón por la cual hace la trampa de que este plebiscito y no los demás tenga ese umbral bajito, solamente por una vez modificar la Constitución con nombre propio pues para sus propios propósitos. Así que consideramos que este plebiscito, en primer lugar, no creo que se realice si la Corte Constitucional falla en derecho. Me parece que esta es una reforma muy tramposa, que sustituye la Constitución, que no se ajusta al espíritu de la Constitución, de los mecanismos de participación popular, y sí, el gobierno va a quedar en el aire, porque no tiene a estas alturas, como lo dijo el ministro Cristo, un plan B sustituto. El plan A, B y C, según el gobierno, es el plebiscito y seguramente se va a declarar inconstitucional. Yo no creo que los acuerdos de La Habana estén tan desprestigiados realmente.
Es posible que frente a algunas preguntas haya hoy respuestas que tienen que ver con el hecho de que las FARC no han dejado las armas y que estamos en un proceso en el cual todavía los acuerdos no se han finiquitado. Pero yo lo que encuentro en la ciudadanía es un amplio respaldo al proceso de paz. Creo que ese respaldo crece a medida en que el tiempo transcurre. Y no solamente en el país, sino en la comunidad internacional. Es decir, ya tenemos un concierto de naciones, un concierto mundial de apoyo al proceso de paz en Colombia. Y creo que eso no es nada menospreciable. Nuestros televidentes opinan a esta hora en redes sociales. Nuestro tema de análisis hoy en la noche, la idea de las FARC de una asamblea constituyente, la idea del gobierno de un plebiscito para refrendar un eventual acuerdo de paz en Colombia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el mejor mecanismo? Pues esto es lo que nos escribe José Tomás. Dice, creo que el plebiscito es el mecanismo adecuado para refrendar los diálogos de paz. No se trata de reformar la Constitución. Nos escribe Guillermo Pinedo, dice, estoy de acuerdo con la Asamblea Constituyente. También escribe Yoli Parra, asegura, ninguna de las dos. Por respeto a la democracia, somos millones de colombianos que elegimos, no criminales FARC. Son las respuestas de ustedes, los televidentes, a esta hora en el programa de la noche. Síganos escribiendo. Ya volvemos para un bloque más de análisis aquí en el programa a propósito de la idea del plebiscito del gobierno colombiano, la idea de las FARC de una asamblea constituyente para refrendar los acuerdos de La Habana. Ya regresamos con La Noche.